Licenciada Rivera-Sen, usted ha dicho que va a buscar consensos y coaliciones en Washington. ¿A qué específicamente se refiere? Me refiero a ir a Washington con una visión totalmente distinta a lo que he estado viendo en los últimos años que se va en este puesto. Yo pienso que nos tenemos que unir la gente de la diáspora, pero también en el Congreso yo pienso estar muy activa en diferentes caucuses, que son la manera de tú llegar simpatías a las causas de Puerto Rico. Así que eso es un escenario bien diverso, un escenario intenso, donde hay que convencer a la gente de que lo que estamos hablando es para que Puerto Rico se desarrolle, sobre todo en tema de desarrollo económico, y que Puerto Rico no se perciba como una carga, sino que tenemos la voluntad en Puerto Rico de sostenernos en nuestros pies y seguir adelante con un desarrollo económico sostenible. Y yo creo que ese mensaje hay que hacerlo desde la búsqueda de consenso. Hablando del desarrollo económico, de las propuestas económicas en la plataforma de la Alianza, ¿a qué usted le va a dar prioridad en Washington? A todo lo que tiene que ver con la gente de aquí, las pequeñas y medianas empresas, pero aquí hay mucho emprendimiento, hay cooperativas, hay incluso empresas que son de trabajadores, hay un montón de cosas. Esa no se le ha dado tanta importancia cuando es realmente la espina dorsal de la economía de Puerto Rico, y ahí es donde yo creo que hay que poner el esfuerzo. ¿Y qué especialmente se va a hacer para ese desarrollo económico en esa área? Desde Washington, mira, la famosa cuestión de los fondos federales tiene que encaminarse a darle el impulso económico para que se pueda seguir adelante, pero no para la dependencia de los fondos, sino para que sea eso, un impulso económico, que la gente pueda desarrollarse y que nuestra economía pueda seguir adelante. Eso tiene que ir de la mano con otras cosas, como por ejemplo hay que seguir luchando para quitar la ley de cabotaje, pero hay que hacer una mirada del país de que cualquier impulso económico que venga a Estados Unidos tiene que ser para seguir adelante, no para quedarse ahí. Eso incluye hasta, mira, hasta cuestiones de los médicos, por ejemplo, el famoso cambio a SNAP. Ahí hay un asunto que tiene que ver con la ley agrícola. Y ahí, por ahí, se puede hacer cambios para que nuestras agricultoras y agricultoras pequeñas puedan entrar al comercio de la venta de bienes. Y entonces eso nos da también otra inyección. O sea, hay que buscarle la vuelta para que Puerto Rico se ponga en pie. Ok, pero hay que tener claro que la comisionada residente no tiene voto en el Congreso y usted necesita el apoyo de los congresistas hasta para radicar cualquier cosa, un proyecto. Pues claro, por eso Entonces, ¿con qué partido se va a identificar usted? ¿Con los demócratas o los republicanos? Tú lo acabas de decir, como ese es un puesto que no tiene voto, por eso es que hay que buscar consenso. Por eso es que la entrada a la búsqueda de apoyo a las causas de Puerto Rico tiene que ser buscando esas personas que tienen voto, y por eso la diáspora también va a jugar Pero un se va a camino tener que identificar importante con uno de los dos no, yo partidos. siempre he dicho... ¿Usted se va a identificar con los demócratas o los republicanos? Yo voy a hacer caucus con el Partido Demócrata, eso lo dije hace tiempo. Y también, como te dije, voy a estar participando en unos caucus muy poderosos, el caucus negro, el caucus latino, el caucus LGBTIQ. Creo que hay que formar un caucus de los territorios, y yo estoy recibiendo el apoyo de varias organizaciones que nunca habían apoyado el puesto de comisaría residente. Y yo creo que estoy dando ahí cátedra distinta, porque la voz que yo estoy llevando no es la que hasta ahora ha estado sucediendo en ese puesto. Usted ha dicho que va a estar trabajando en contra de la ley de cabotaje. Los navieros y las uniones son quien básicamente controlan el Congreso. ¿Estaría usted dispuesta a cabildear con las uniones para que ellos apoyen que se exima a Puerto Rico de la ley de cabotaje? Yo creo que hay que dar los números, y hay que dejar saber cómo eso condena a Puerto Rico a no poder desarrollarnos adecuadamente en términos económicos. Y yo creo que eso hay que hablarlo y hay que decirlo como es. Yo no creo pero que ellos la solución, lo saben porque es dinero que ellos... Pero que el problema ahí es que yo no voy a recibir fondos de esas uniones. O sea, mi voz no está condicionada a que me den donativos. Yo voy con la voz de lo que son los derechos de Puerto Rico, pero mira, y las vírgenes no tienen ese problema, y hay otras jurisdicciones entre Estados Unidos que también están en contra de la ley de cabotaje. Por eso es que hay que buscar consenso, hay que visibilizarlo y hay que ver claramente por qué eso le hace daño no solamente a Puerto Rico, sino a nuestro desarrollo en términos generales. ¿Sabía usted que, por ejemplo, cuando hubo aquí que nos dieron la dispensa de las leyes de cabotaje, cuando María, luego los navieros cabildearon en el Congreso para evitar que eso vuelva a ocurrir, a que se nos dé una dispensa? Sí,
Esa precisamente es uno de los ejemplos que yo estoy usando. Si se pudo dar la dispensa, no debe ser una excepción. Ahí se vio claramente la necesidad de que no estén las leyes de cabotaje sobre Puerto Rico. Por eso fue que se pidió la dispensa. ¿Y tú sabes por qué se pidió? Porque no entraba lo que tenían que entrar a Puerto Rico, ni podía salir lo que puede salir de Puerto Rico. Eso hay que ampliar. Ese es el mensaje que hay que poner todo el tiempo. Eso le causa daño a las personas en Puerto Rico, causa que no podamos desarrollarnos en términos económicos, y eso hay que pararlo porque Puerto Rico no puede seguir en esa situación. Usted ha dicho que la diáspora puertorriqueña, me lo mencionó hace unos minutos, debe formar parte de estos procesos políticos e incorporarse a la discusión y elaboración de propuestas. ¿Cómo propone que la diáspora participe en estas decisiones y si cuando hablamos de la diáspora eso incluye a los descendientes de puertorriqueños? Bueno, la diáspora es los descendientes puertorriqueños y la gente que se va de aquí, pero también las segundas, terceras generaciones que se identifican desde ahí, desde que son personas de Puerto Rico. Ya yo empecé eso hace rato. Cuando yo empecé a hacer mi campaña como comisionada residente, una de las cosas primeras que dije era que esta era una candidatura que también era de la diáspora. Y yo empecé a recibir un montón de llamadas y he estado visitando en Estados Unidos y mucho apoyo porque se sienten que lo que yo estoy diciendo les incluye. Esas son gente, muchas de ellas, que tienen personas que votan allí, que votan en el Congreso. ¿Cómo los va a incluir? Pues así como te estoy diciendo. No es necesario ni siquiera hacer un caucus, es que son parte de mi campaña. De hecho, Victoria Ciudadana incluye a la diáspora, es parte integral de la diáspora. La única cosa que no puede hacer la gente de la diáspora es votar, porque en Puerto Rico no puede votar la diáspora, pero son uno de los capítulos importantes de la diáspora, está en toda nuestra organización y desde ahí la diáspora está incluida, es parte de lo que yo estoy diciendo que es importante tomar en cuenta. Licenciada, ya para concluir, los resultados de las encuestas señalan a Juan Dalmau como candidato a la gobernación con un 25% y usted como candidata a comisionada residente en Washington un 15%. ¿No ha funcionado el asunto de la alianza o es que no hay deseo de que usted esté en Washington? Yo no lo interpreto así. Yo creo que la apuesta que estamos haciendo de la alianza es bien novel para todo. Y en el puesto de comisaría residente es donde más novel es. Pero hay una diferencia tan grande. Pero te voy a ir ahí. Yo vi esa encuesta, que de hecho es una encuesta donde la mayoría de la gente que contesta son del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, aún así los números de Dalmau son muy buenos y los números míos no son malos, y sobre todo porque yo estoy dentro del porciento mayor de gente beneficiada por nuestra juventud, que son primer voto. Yo creo que en el caso mío, pues hay un asunto de que esto es un puesto que se está viendo en las últimas décadas, por decirlo así, como un puesto que está atado a una manera solamente de ir a Washington. Y yo estoy rompiendo con eso. Y yo sé que mi mayor reto es esa mentalidad tradicional de ver este puesto desde la dependencia y desde ir a defender una sola fórmula de estatus. Una más. Usted va a abogar por la descolonización. ¿Qué significa descolonización para usted? Descolonización es que Puerto Rico pueda votar por las tres fórmulas que el derecho internacional reconoce, que es la estadidad, la independencia, la libre asociación, que no están atadas a la cláusula territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso de Estados Unidos no es quien manda. Actualmente el Congreso manda sobre Puerto Rico, aunque se llame Estado Libre Asociado, al punto, el último ejemplo es que impuso la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Tenemos que sobrepasar eso y que Puerto Rico realmente sepa qué significa cada una de esas fórmulas. Y cuando yo te digo que significa, que la gente conteste las preguntas y las dudas que tiene sobre cada fórmula. No son fórmulas mágicas, toma tiempo. Llegar a la estadidad toma tiempo, llegar a la independencia toma tiempo, igualmente la libre asociación. Lo más justo y lo más democrático es que la gente sepa y que además sea vinculante, que lo que quiere decir es que Estados Unidos sea parte de ese proceso y que se sepa en Estados Unidos qué es lo que Puerto Rico habla sobre estadidad, independencia y libre asociación, y que Puerto Rico sepa lo que Estados Unidos piensa sobre estadidad, libre asociación e independencia. Una vez Puerto Rico vote, vinculante también quiere decir ese vínculo entre las dos conversaciones. Pero para eso hay que convencer al Congreso. Claro, y eso no lo han podido hacer. Yo te acabo de decir que no años. es fácil, no lo han podido hacer, pero hay que intentarlo porque no puede ser que sigamos en esto. Es que no lo han podido hacer porque simplemente lo que se está haciendo no es lo que yo te acabo de decir. El Congreso tiene que hacer legislación, pero tiene que hacerla también Puerto Rico. Y ahí es donde se va a saber realmente qué significa la estadidad, qué significa la independencia. Pero tiene que ser legislación que sea uniforme. Por eso no es que, porque aquí hacemos legislación que nos conviene a los que le conviene, claro, y allá hacen la legislación. Por eso que la palabra vinculante es la diferencia. Vínculo quiere decir que están unidos. Tiene que haber una legislación allá y una legislación acá. Y que en ese proceso se esté la conversación. Oye, ¿qué piensa el Congreso sobre cuál es el idioma que se va a hablar en Puerto Rico? Oye, ¿qué piensa el Congreso sobre cuál
¿cuál es el proceso de salir si fuera la independencia? Oye, ¿qué piensa el Congreso? ¿Cuáles son las fórmulas que se pueden contratar si fuera libre asociación? Y que la gente sepa en los dos lados cuál es la posición. Y cuando Puerto Rico entonces informadamente vote, el vínculo quiere decir que Estados Unidos en ese proceso se ha comprometido con respetar el voto de Puerto Rico, porque ya la gente en Puerto Rico también sabe qué es lo que piensa Estados Unidos sobre cada una de esas tres fórmulas. Eso es lo que es un proceso serio y eso no se ha dado. Gracias por habernos compartido aquí. Gracias por estar con nosotros.